¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien, ya adentrados en el año 2024. Feliz año por si todavía hay alguno que no le haya felicitado. Bueno, digo feliz año porque vamos a estar analizando hoy a María Becerra, que actuó en el Times Square en Nueva York en la fiesta de la gala del 1 de enero, vamos a decir, ¿no? Ante 50.000 personas. Entonces, no he visto el vídeo, he visto 5 segundos simplemente, que es María Becerra en el Times Square, a ver cómo va la cosa. 50.000 personas, creo que cantó 2 canciones, Corazón vacío y Piscina, así que nada, debió hacer muchísimo frío ahí en Nueva York esos días. Así que, joder, pues para ver 50.000 personas, increíble, increíble. Vamos ahora con el vídeo, quédate por favor hasta el final y me dejas al final un comentario, tus impresiones sobre María Becerra, que creo que ha habido gente que ha dicho que estaba haciendo playback. No tengo ni idea, ahora lo analizamos, de verdad, simplemente que lo he leído, ¿eh? Te veo al final con tu comentario. Vale, antes de ir con el vídeo que vamos enseguida, suscríbete por favor al canal Juanlo Music y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Así que para ello, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentarte también que si quieres apoyarme en el canal y si quieres también pedir canción, que haciendo una cosa, hacer las dos, puedes unirte al canal por aquí abajo, que me ayudaría mucho, y de esta manera puedes pedir canción, que algunos me lo preguntáis. Puedes pedir canción uniéndote al canal y dejando en un comentario destacado tu petición, ¿vale? Bueno, vamos ya con el vídeo, lo tengo preparado por aquí, voy a ir parándolo como lo hacemos habitualmente y lo vamos viendo. Ahí tenemos. Me dejaste el corazón vacío. Espera, primero, antes de nada vamos a poner en contexto Times Square, la fiesta de Año Nuevo, vamos a decir, que se hace todos los años, 50.000 personas. Ya te digo, fíjate, creo que está con guantes, ¿no? Sí, está como con guantes María Becerra. Y nada, vamos a estar viendo la presentación completa, que son como 4 minutitos. Pregunto dónde la conociste, pero creo que sí. Esa noche pasado de 5-2 y percosé. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. Vale, No sé si ok, vale. Acaba de empezar la canción Corazón vacío, que habla del dolor de una persona que se siente engañada tras perder a su pareja. Bueno, creo que le ha engañado su pareja y va un poco por ahí. Me hace gracia verla así porque el sonido es muy bueno, ¿eh? No sé si te fijas, el sonido es muy, muy bueno. Creo que se lo habrán trabajado ahí, pero quiero decir que a veces en directo cuesta que el sonido sea, bueno, pues como bueno, ¿no? Acostumbrados al sonido de grabación, etcétera, etcétera. Seguimos. bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que no te ilusiones más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono. Oye, menuda la que organizan ahí, ¿eh? En la fiesta del año, o del fin de año, vamos a decir, ahí en Times Square, mira, New Year's Eve, Times Square, tal. Me da mucha seguridad, la verdad. O sea, me está transmitiendo María Becerra. Yo no soy muy fan, ¿no? O sea, no conozco muy bien sus canciones, la verdad. No soy muy de María Becerra, pero me lo habíais recomendado y quería traerlo al canal porque me parece como algo diferente, ¿no? Que haya, o sea, importante que haya cantado esta noche ella allí. Y me está transmitiendo muchísima seguridad. No sé si a ti te lo parece, pero es como que llena el sitio, el estadio, iba a decir. Llena como el escenario, como que está como muy segura de lo que hace, como muy empoderada, como con mucha fuerza. Lo estoy viendo. Dejaste corazón vacío. Hay realidad, calor y yo muero de frío. Qué luz hacía al creer que tu amor era mío. Pensé que éramos ¿Cómo está eso, me ha mentido. Éramos 3 contigo. Es que la gente está helada, ¿eh? Se ve que tiene que hacer ahí 0 grados o menos de 0 grados porque la gente está helada, les vemos así. Claro, también es que depende en qué parte estés del mundo, vives las navidades de una manera, ¿eh? Me encantaría que me dejarais en comentarios de dónde me estáis viendo, porque en cada lugar se ve de una manera, ¿no? Yo aquí donde vivo en España hace frío, pero creo que en Nueva York hace mucho más.
Perdón, ¿pa' qué? Sé que no es sincero conociéndote. Y aunque pude sola te necesité. A lo de siempre desaparecete. Fíjate que subía. Baby, y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared. Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. ¿Y qué quieres ahora? Nos fuimos. Vale, bueno, tenemos de primeras, musicalmente hablando, tenemos el beat de reggaetón. Un ta, un ta, un ta, un ta. Luego tenemos a una voz de María Becerra como muy potente, ¿no? Creo que tiene apoyo, me imagino que tendrá apoyo de autotune. Yo he visto, o sea, por lo que estoy viendo ahora, no parece que esté haciendo playback. No parece, ¿no? Porque si no se notaría, así que una cámara tan cerca se notaría. He leído por ahí, a ver, es que bulos hay en... Cada vez que un artista tiene muchísima exposición, siempre sale gente hablando de que si mira que ha pasado con Luis Miguel, ha pasado con Rosalía, ha pasado con Shakira. Oye, que mira que está haciendo playback, que no pasa nada por hacer playback. Me imagino que en este tipo de acontecimientos pues tendrá una base pregrabada que le apoye, vamos a decir, porque al final cantar al aire libre es muy complicado porque el sonido se expande, digamos, se pierde. Y me imagino que tendrá un apoyo. Eso es lo que se suele hacer, tener un apoyo en la base. O sea, que parte de lo que sale es como base pregrabada, pero luego su voz. Me imagino que será así, ¿no? Si tienes más información, por favor, déjanos en comentarios, ¿eh? No me aprendí a morir, no paramos, seguimos. Los que caminamos en lo oscuro, salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me paré del piso. Wow. Hay un party en la piscina. Vale, ha cambiado la piscina ahora. No sé si... Me estoy acordando ahora porque sí que he visto algo de María Becerra que me llamó mucho la atención, que fue el videoclip o parte del videoclip. No sé si lo reaccioné, creo que no lo reaccioné, pero el videoclip de Corazón Vacío me pareció muy fuerte. Bueno, seguramente lo tendrás en mente, porque seguramente si hayas entrado en este vídeo es que más o menos veas habitualmente a María Becerra, más o menos, ¿no? Pero me acuerdo que las primeras escenas eran de ella embarazada, ¿no? Como en parto, o sea, estaban en el parto directamente. Y creo que el mensaje era que ella embarazada y que su pareja la dejó tirada, ¿no? Que es un poco como estaba diciendo la letra, de un poco confusión emocional, porque quería recuperar a su pareja, pero no, porque la había engañado, un poco así, ¿no? Va un poco así. Vamos a seguir viendo, venga. Sigue mirándonos, traemos el flow desde Argentina, directamente para Nueva York. El día estaba bien, mal, pero tú estás mejorando. Sí, también le escucho vocalmente hablando. Ya sabes que aquí a mí me gusta, digamos, sacar a relucir un poquito los puntos vocales de cada artista, ¿no? Y estoy escuchando una voz nítida, evidentemente, con mucha personalidad, proyectada hacia adelante y tal. Y luego también sí que la escucho un poco nasal, ¿no? Tiri, 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 tiri. Nasal es cuando utilizamos las resonancias de la nariz, que es algo lícito y normal, ¿eh? Le estoy escuchando un poco así. A ver, ¿seguimos? Tú a mí me tienes bien, mal, wow, y se va a poner mejor. Vale, y esto fijo que tiene autotune. Wow, todo esto tiene autotune. No pasa nada, pero que sepáis que tiene autotune. Wow, que es lo de siempre, o sea, no hay que tener ni... El autotune es un recurso que yo creo que yo como músico clásico que soy, me encanta que los cantantes canten en sí, sin autotune, pero es un recurso, sobre todo para el directo, querría decirlo así, ¿no? Pero también para la grabación, que apoya la voz y corrige un poco la voz y le da otro punch, vamos a decirle, que le hace brillar un poco, la mejora, vamos a decir, ¿no? Que es un recurso que usan muchos cantantes hoy en día. Perdona que corte, pero otra de las cosas que hace mucho ella es labio, como que termina las frases para abajo. Todo es sentimental, pero no te voy a soltar. Esto apenas está empezando y se va a poner mejor cuando te roce mi labio. Esto no es sentimental.
desde luego, ella tiene un ritmo increíble. O sea, es como que su música es como muy bailable. O sea, bailable. Quiero decir, a ver, si eres tú de los años 70 y te encanta la música rock y tal, no sé si esto lo bailarías, pero sí que es de la música de hoy en día, de la que se escucha habitualmente, es como música de que da muchas ganas de ponerse en movimiento, ¿no? A bailar un poco, como un poco, la nota ella como el alma de la fiesta, ¿no? La que reparte fiesta, me parece a mí un poco, ¿no? O sea, ya me entendéis, o sea, hay épocas y épocas de la música, ¿no? En el momento en el que estamos ahora, que te puede gustar más o menos, a mí me gusta más la música de antes, ¿eh? Eso soy sincero, y yo no soy súper fan de María Becerra, así te lo digo desde ya. Es más, el reggaetón lo aguantó lo que aguanto. Pero bueno, tipo así canciones de estas que me parece como que estoy en la discoteca y a tope, pues como que me gustan, ¿no? Pero no te voy a soltar, quiero quedarme vibrando. Yo solo quiero contigo, te como la boca con todo y te digo. Y si estás nervioso me llama y te activo. No necesito ir a buscarte, si el destino siempre nos puso en todas partes. Puso bellaqueo en la búsqueda de su ways. Y tú con mi puerta ahora estamos face to face. Entonces lo que te estaba diciendo antes de la seguridad que transmite, ¿no? Es una pasada. O sea, es una gozada ver una artista tan... Aunque por dentro no sé cómo estará, pero por fuera da la sensación de estar súper segura. Fíjate cómo desengancha el micro, se pone ahí a, vamos a decir, a... estas frases que está haciendo como más rapeadas, vamos a decir, más habladas, más parladas, vamos a decir, no tan melódicas. Aprovecho para comentar que Piscina habla de un ambiente como de una fiesta. Ya conocerás la canción, me imagino, pero es para recordar un poco y para poner un poco de contexto. Habla de un ambiente de una fiesta, así que nos viene muy bien para el día de Nochevieja, que era ese. Y habla de dos personas que se sienten atraídas una por la otra, ¿no? Es decir, habla de pasión, habla de disfrute, de dejarse llevar, de deseo. Es decir, vamos, hablando claro, que habla de coqueteo. Yo sé muy bien que te gusta el contacto, a mí me gusta el impacto. Y es que hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos. ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos. El día estaba bien mal, pero tú estás mejorando. Muy gracioso, es muy graciosa verla tan tapada y haciendo este tipo de gestos tan sensuales, ¿no? Porque esta canción es muy sensual, pero claro, es que ahí están a 0 grados. Entonces está muy bien tapada por el frío que hace, pero ella haciendo sus coros, ¿no? Me parece muy gracioso. Tú a mí me tienes bien mal, wow, y se va a poner mejor. Me lo dicen tu labio. Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar. Esto apenas está empezando. Una de las cosas que tiene, te guste más o menos ella o el reggaetón, es que las frases, este tipo de estribillo, es súper pegadizo, ¿no? Tara, tara, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 tan. O sea, es una de las cosas que luego igual, pues uno se va a la cama con esa melodía pequeña, que no es muy grande, es algo sencillo, ¿no? Pero que es súper pegadiza. Y se va a poner mejor cuando te rocen mi labio. Esto Wow, no es pasada de gente, ¿eh? sentimental, pero no te voy a soltar. Quiero quedarme peleando. Ay, Que hay que estar ahí, chicos, ¿eh? Hay que estar delante de 50.000 personas cantando el día de Nochevieja o Año Nuevo, vamos, me da igual. Y hay que defenderlo, ¿eh? Es que por ese lado, increíble ella. la nena de Argentina, baby. 2024. Hey, Happy New Year. Love you. Thank you so much. ¡Hala! Me voy a casa que tengo frío. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? Lo voy a dejar por aquí a ella. Vale. Bueno, lo primero decir que es... Bueno, lo voy a dejar aquí, que lo está dando todo ahí en este momento. En resumen,
creo que este evento es muy importante y he querido traeroslo porque creo que es algo diferente que cante alguien en Times Square esta noche, ¿no? Esa noche. Y en esta ocasión ha sido María Becerra, que creo que la está petando con su música. Te guste más o te guste menos. Yo ya digo desde el principio que no soy muy fan, ¿no? O sea, hay canciones que me gustan, como estas que ha cantado, pero no soy súper fan. De todas maneras, tengo que reaccionar y quiero reaccionar a cosas que me gustan más, me gustan menos o simplemente no las sigo tanto, ¿no? Creo que las dos canciones tienen gancho. Creo que es increíble la actuación que ha hecho delante de 50.000 personas, porque hay que estar ahí y con el frío que tiene y con esa sensación de que se está congelando. En fin, y en sí el espectáculo me parece, o sea, es la típica cosa que todo el mundo tiene en la cabeza para ir algún día, ¿no? Pero creo que también meterte ahí es una locura. Bueno, me encantará, por favor, que me dejes en un comentario tus impresiones. Déjame por aquí abajo tus impresiones sobre la actuación de María Becerra. Y sobre todo, si no lo estás todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Venga, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba nuevo vídeo. Ya sabéis que yo me dedico a YouTube. Y la manera que tenéis de apoyarme, si te gusta mi contenido, la manera que tenéis de apoyarme, de que yo pueda seguir adelante, pues una de las mejores maneras es suscribiéndose al canal, ¿vale? Así que hazlo, activa las notificaciones y la campanita. Y si quieres ir un paso más allá y apoyarme en el canal, si quieres colaborar conmigo, la opción que tienes para hacerlo es unirte al canal. Puedes unirte al canal por aquí abajo, dale al botón de unirme y de esta manera podrás pedirme canción, ¿no? Te puedes unir. Y para pedir canciones, dejando un comentario destacado en cualquiera de los vídeos. Y yo lo reacciono en el mes siguiente. Y si no quieres o no puedes hacer todo esto, no te preocupes, porque también me estás ayudando mucho, como te digo, si te suscribes al canal, si me dejas un buen like, si te ha gustado el vídeo, déjame un buen like, por favor. Si me dejas un comentario, así que déjame un comentario con tus impresiones y sobre todo si compartes el vídeo, si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste este tipo de actuación el día de Nochevieja, de Año Nuevo, que le gusten las canciones María Becerra o que le gusten este tipo de reacciones musicales, pues qué mejor que compartir el vídeo, regalarle un momento de felicidad hoy. Dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde quieras. Y así me estás ayudando dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque esa es mi misión. Y si compartes la música es alegría, es felicidad. Y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, me estás ayudando a cumplir mi misión y le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos, porque la música es alegría, es felicidad. Y seguramente esa persona que le mandes el vídeo te lo agradezca. Y la segunda, si compartes el vídeo me estás ayudando mucho a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Así que comparte el vídeo, suscríbete al canal y por último, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Por último, déjame en comentarios si quieres, si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que creas que me pueden parecer interesantes para yo reaccionar en futuros vídeos, ¿vale? Así que te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que tengas un gran año, un feliz día, una buena semana, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.